es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy no hay lugar común, está de fiesta. Tenemos a la experta, la mujer más sabia en este país sobre la pintura mural y otros temas de nuestra cultura mexicana. Teresa Ubierto, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Y bueno, pues este es un programa dedicado primero, antes de hacer arqueología, de hacer antropología, lo que hacemos es un poco de psicología, de dónde surgió la persona que está detrás de la personalidad. Es una mezcla, es una glorieta de influencias. Por un lado, Felipe Ángeles está en tu biografía. Sí. Por otro lado, la migración vasca. A ver, más o menos, ¿de dónde vienes? Genética e históricamente. Ay, me encantaría hacerme eso del perfil genético que está tan de moda. Sí, ¿verdad? Sí, porque mi abuela materna era prima hermana de Felipe Ángeles. De hecho, todavía tengo una tía que vive, tiene pues casi 101 años. Yo espero que sí llegue. O sea, villista por el costado izquierdo. Sí. Y estuvo Felipe Ángeles, estuvo escondido. Ellos le ayudaron, vamos, no mi tía porque era muy chiquita, pero una tía abuela mía le ayudó a escapar a Felipe Ángeles. ¿Y luego se casó con tu pariente o cómo fue la cosa? No, somos por el lado de mi mamá. Mi abuela era prima hermana de Felipe Ángeles. Ya. Y luego, es una historia fascinante, pero no nos vamos a perder ahí porque nos llevaría todo el programa. Felipe Ángeles, gran personaje. Pero luego, ¿qué crees? Que Felipe Ángeles, como tío abuelo, era amigo del abuelo de Francisco, mi marido. ¿De Francisco Labastida? Estuvieron juntos en el colegio militar. ¿De cuál de los parientes? De Francisco Labastida. De Francisco Labastida izquierdo. O sea que se estaba tejiendo tu matrimonio 2 generaciones atrás. 2 atrás. generaciones atrás. Es como para arráncame la vida, no sé. A ver, le pido a la historiadora que se mueva a su costado español. ¿Cómo llega la genética vasca? Mi papá se viene, pues, huyendo del hambre. O sea, que había en España y en Europa en los principios del siglo XX. Es una migración española muy grande. Muy importante. Antes de la República Española, ¿no? Y se establece primero en Torreón, porque se viene como sucede, por parientes a trabajar en Torreón. ¿Y qué hacía? ¿Panadero en el algodón? Sí. Luego panadero. Ya, porque muchos de estos vascos se volvieron... ¿Cómo voy a ser flaca si me encanta el pan y mi papá me llevaba unas charolas de pan de dulce? O sea, la abundancia y el pan estaban de la mano. Pero botas PRI, ¿no? Una figura de un papá precioso. Entonces, pues de ahí vengo. Mi madre de Hidalgo, con un padre santanderino, una madre de Hidalgo, o sea, de Pachuca, y que es donde se establece mi abuelo santanderino. Mi mamá conquista a mi papá por la barriga. ¿Dónde conoció a tu papá? Mi ¿Ya estaba mamá, separada? para sobrevivir, sí, pone una que se llamaban entonces casa de asistencia, en la colonia Guerrero. ¿Para huéspedes? No dormían ahí, comían. Ya. Entonces mi papá, que ya se había venido a la Ciudad de México, ya estaba en el negocio del pan, pues ¿dónde va a comer? Ay, pues aquí hay una hija de español y una señora española que era su socia, ni me acuerdo cómo se llama, pero tenía estos nombres como Milagros, Prudencia, qué sé yo. El caso es que eran socias y pusieron esta casa de asistencia y de ahí vienen mi papá, mi mamá, cásanse y mis hermanitas y yo somos producto de ese matrimonio. ¿Qué número eres de ese matrimonio? Soy la segunda. La segunda. Mi hermana María Elena es 1 año y medio mayor que yo.
luego nazco yo, luego muere trágicamente una hermana que era un poquito menor que yo, como pues ella tenía 3 años, yo tenía 7, 4 años, y tengo una hermana que vive en Tijuana, que es 8 años menor que yo, por esta hermanita que se nos murió. ¿De dónde empieza a surgir o cómo empieza a surgir la historiadora? O sea, ¿en qué momento esa niña Ay, mira, con esa historia dice... eso también es culpa de mi "Ah, papá y de mi mamá. ya, del panadero y la Exactamente, cocinera"? y de la A ver, cocinera. explica. En mi casa, la sobremesa era sobre historia. O sea, no me ¿Sabían de preguntes. historia ambos? No, bueno, no sabían, eran unos expertazos. Y mi mamá era una fan de Isabel la Católica. No me diga. Bueno, explícatelo. Pues bueno, Bueno, a ver, fundó este continente, más o menos supongo que tendría algún argumento, ¿no? entonces, a los 10 años, ¿qué crees que hice? Concursé en Aurrerá, en la pregunta esa de los 64,000 pesos, No, no, a con ver. Pedro Ferriz, el papá de Pedro A Ferriz ver, de Con. era como el maratón de la época para Claro. explicar a los más jóvenes. ¿Cuál era mi tema? ¿Cuál? Cristóbal Colón. Sobre eso versó Sí, el concurso. sí, señor. ¿Y te ganaste algún peso? 32,000 pesos. No me digas la mitad. Sí, señor, porque mi papá dijo, hasta aquí llegamos. Y bueno, te metían en la cabina esa de tan. Para los jóvenes era una ¿Con qué experiencia. pregunta ganaste? ¿Te acuerdas? No. Algo tenía que ver con Luis de Santángel, que era el prestamista que le dio el dinero, O sea, que todas muy las joyas. de temprano Isabel la nació Católica. la historiadora. Sí. Ahora, es una historiadora que se mueve ya en su edad adulta o principio de su edad adulta a interesarse por Baja California, Ahí te va. que es el otro México, Ahí lo te va. llamaban así un periodista en su A ver. momento. ¿Por qué Baja? ¿Por qué no Tlaxcala como Uy, después? esa long ¿Por qué story. no? A ver. Pero para hacerla corta, a ver, ¿qué hice con el dinero? Cuando tenía yo 18 años, no, más como... ¿Ahorraste esos? No, mi papá lo tenía, Ah. o sea, 10 años. No, como a los 19 años todavía quedaba algo de ese dinero. Me compré un piano, estudié piano. Y luego me fui a estudiar a París. Y entonces, cuando conocí porque yo ya estaba estudiando historia en la UNAM, cuando conocí la pléyade de artistas europeos en los museos de Francia, yo dije, yo no voy a estudiar un arte que me quede tan lejos. Y entonces yo voy a empezar estudiando arte prehispánico. A ver, más despacio. O sea, tenías enfrente a Toulouse-Lautrec. Sí. Podías estudiar a Renoir. Y de Sí. pronto decides Claro. que lo tuyo Lo es la mío, lo pintura mío. caíta. Es lo que... Espérate, no, ni siquiera caítas. Muy bien. Estos son guaycuras, Muy bien. cochimíes y de otros. Me regreso a México con la decisión de estudiar historia del arte precolombino. Regreso a la UNAM. Sigo estudiando. ¿De quién crees que soy alumna? Y además es mi amor, del doctor Miguel León Portilla. Miguel León Portilla, un nahuatlato extraordinario, un ser humano maravilloso. Especialista en náhuatl, nuestro especialista. Nuestro no, también ya tenemos muchos, pero Alfredo López Austin y otros grandes nahuatlatos hay en México ya, afortunadamente. Hizo una gran escuela el doctor León Portilla. ¿Pero qué estudió también el doctor Miguel León Portilla? Baja California. Y entonces, cuando yo me voy a vivir a Mexicali... ¿Por qué Baja California? A Ahí ver. voy. Me voy a vivir a Mexicali porque me caso en 1969 con un ingeniero de la ICA que iba a trabajar la rehabilitación del Valle de Mexicali. Y entonces yo tenía que recibirme de licenciatura. Él era mi director de tesis, Miguel León Portilla. Me voy a Baja California, ¿qué voy a trabajar? Pues Baja California. Regreso a vivir a México 6 años y 3 niños después. Y entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida académica? Porque a mí siempre tuve el gusanito de estudiar una maestría. Y para hacer la maestría me dan una beca. Y entonces, rápidamente, ¿qué hago? Pues pintura rupestre de Baja California, que no está trabajada, que se conoce muy poco. ¿Y quién es mi directora de tesis? Doña Beatriz de la Fuente, que está en la gloria. Ahí conoces a Beatriz de la Fuente. Ahí conozco a doña Beatriz. Ahí se vuelve tu tutora, tu Ahí mentora. se vuelve mi mentor. A ver, un segundo. ¿Esas son pinturas de hace, que 14,000, 18,000 años? No, como de 7,500. 7,000. Porque ha habido una disputa importante y prueban una ruta No lo de puedes llegada. fechar, es muy difícil fecharlo, no tienes material orgánico para poder hacer ni puedes hacer un desprendimiento sustancial para poder hacer una prueba en donde haya
material orgánico. ¿Por qué orgánico? Porque el carbono 14 es lo que se mide, ¿ok? Entonces, para que tengas un aglutinante orgánico, tienes que tener una cantidad, bueno, puede ser muy pequeña, pero no se ha hecho. Yo he visto algunas de ellas que están muy abandonadas, o por lo menos han estado durante mucho tiempo abandonadas. No le alcanza a la Ciudad de México y su política cultural para llegar hasta Baja California. No le alcanza al país cubrir lo que tiene que cubrir para su patrimonio cultural. No hay manera. Te voy a tener aquí. Vamos a corte y regresamos a hablar de esta otra parte. Tu preocupación por ese patrimonio nuestro, que ni los mexicanos ni el gobierno, lo voy a poner en este orden, hemos aquilatado lo suficiente para invertir en eso. Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta con la doctora Teresa Uriarte. Podríamos hacer 4 programas contigo. No sabes cuánto disfruto esta conversación. A ver, el muralismo para México es parte esencial de nuestra alma, de nuestra cultura. Y esa pintura mural rupestre es el origen. Yo te ruego, en este trance en el que estabas, de hablando de la pintura que observabas en Europa, de centrarte en la pintura mural rupestre, ¿dónde se encuentra, Teresa? ¿Y dónde se encuentra ese muralismo mexicano y ese origen? A ver, vamos separando las cosas. Muy bien. Pintura mural es si yo pinto en este muro algo. Pintura rupestre es si yo en una piedra pinto algo. Generalmente tengo un pigmento, por lo general minerales, que yo revuelvo generalmente con algo orgánico, por ejemplo, grasa de animal, y pinto directo en la roca. Así se hizo en Europa, así se hace. Esto quiere decir que sí se requiere un proceso civilizatorio más o menos avanzado para hacer pintura mural frente a quienes hacían pintura rupestre. Son 2 procesos totalmente distintos. Y lo ves en Europa. O sea, la pintura rupestre es casi una necesidad innata en el ser humano de dejar plasmada una realidad que percibe, ¿no? Que eso es algo fascinante en el estudio de la pintura rupestre y en donde yo hice mi tesis de maestría. La de doctorado ya la hice sobre pintura mural de Teotihuacán. Ahí hiciste el tránsito. Exactamente. Ahora, buena parte de tu vida profesional la has dedicado a la pintura mural. Sí, 26 años. Al punto donde la mejor colección de imágenes, las mejores publicaciones han estado a cargo tuyo. No, nada más mío. Primero de la doctora de la Fuente, con mi ayuda, con mi participación y la de otros. ¿Quién fue Beatriz en tu vida? Mi madre. De plano. Mi madre intelectual. Y ella lo decía, ella decía que yo era su hija fuera de matrimonio. O sea, fue una mujer a la que admiré, con la que conviví intensamente, que me abrió las puertas de la vida de otra manera. O sea, que uno conoce ahora, digamos, contemporáneamente la vida de su hijo, ¿no? Pero claro, su madre, la madre Juan Ramón de la Fuente, es fundadora de más de una de las instituciones en la UNAM. A ver, doña Beatriz de la Fuente fue la primera mujer miembro del Colegio Nacional. Juan Ramón de la Fuente algún privilegio ha de tener de ser el único mexicano hijo de un matrimonio de miembros del Colegio Nacional, ¿no? Digo, no cualquiera. Su padre y su madre eran miembros del Colegio Nacional. Eres heredera de esa tradición y te has batido por defender, digamos, a la cultura mexicana frente a sus enemigos. Pero no solamente eso, también has trabajado desde el gobierno. Yo quiero decirte que un lugar donde me obligué a admirarte, donde me surgió admirarte, fue en Sinaloa. Eres esposa de Francisco Labastida Ochoa, ya lo comentábamos, fue gobernador él de Sinaloa. Y tú eres una de esas primeras damas que dejó una larga estela. Si uno se pasea por Mazatlán y ve la Plaza Machado, ¿no? O ve qué pasa con Ángela Peralta, o si vas a Culiacán, que nunca había sido una ciudad bella hasta que tú pasaste por ahí, tengo que decirlo. Y mira que es preciosa hoy si uno corre por el río. Sí, pero ese es el trabajo de Francisco, a ver, el Tres Ríos. Tu pasión estética transformó esa entidad. Quiero que me digas cómo te viviste, otra vez, esposa de alguien en segundo plano haciendo un papel tan importante. Ricardo, hay un dicho sufí que a mí me gusta mucho. Dice que un acontecimiento se da cuando es el tiempo, el lugar y la gente. Era el tiempo, era el lugar y la gente.
Sin Francisco y la voluntad del gobernante para dedicar el 4% del presupuesto estatal a cultura, 4%. sí, señor. O sea, limpiecito. Te voy a hacer una pregunta muy Directo rara. a cultura. En Sinaloa hay un divorcio. Digamos, la cultura siempre fue para Mazatlán y el dinero y los ricos de Culiacán hacia Ome. Tu marido es más bien del norte, su familia viene del norte. ¿Cómo hizo Francisco para ligar a esas dos Sinaloas al punto de meter a Culiacán en la lógica de una apuesta cultural de este tamaño? Bueno, Mazatlán es una ciudad muy vieja. Bueno, Culiacán, bueno, esa es otra historia. Algún día te cuento. Es fascinante. Pero Mazatlán es una ciudad antigua que tiene una... es la entrada de las migraciones que llegan a Sinaloa, que son muy importantes. Tienes que tener una voluntad política para hacer una buena labor cultural. Si la voluntad política no existe, puedes tener, pues, no sé, Andy Warhol al cargo de la cultura, que si no le das dinero, pues no va a poder hacer mucho, ¿no? O sea, el respaldo político de Francisco fue clave. Fundamental. Pero luego tú supiste qué hacer y tú no eras de ahí. No, pero yo ya había vivido 6 años en Mexicali, me identifico mucho con el norte, bueno, me identifico mucho con México. Me queda claro que para este país es fundamental girar alrededor de la cultura. No nos inventamos ayer, por el amor de Dios. Sí, Teotihuacán debe haber sido la ciudad más poblada del mundo en su época. ¿Sí? Entonces, imagínate además qué ciudad. Ahora, somos o deberíamos ser de alguna manera guardianes de ese tesoro. Y a veces siento cuando observo tu trayectoria que desesperadamente estás tratando de salvar algo que se va, casi como si estuvieras atrapando arena en un reloj de arena. Las plasmas en tus libros, las plasmas en tus conferencias, en tu obra, pero se nos está yendo ese patrimonio por descuido, por ignorancia. A ver, has trabajado Cacaxtla, has trabajado mucho Teotihuacán, has estado muy cerca a la península de Yucatán, ahora la otra península de Baja California. ¿Qué estamos haciendo? Si yo te di el micrófono para pegar un grito sobre nuestro abandono, ¿qué dirías? ¿Qué, ¿se lo decimos a los gringos o a quién se lo decimos? No, hombre. Ayuda, por el amor de Dios, volteen a ver lo que tenemos y lo que se está perdiendo. Yo te puedo mandar, y lo verás, tendrás imágenes, en donde tenemos una pintura de Teotihuacán y una pintura desaparecida de Teotihuacán, en donde ves los restos de lo que quedan de Teotihuacán, que está a 40 kilómetros. A lo largo de tu propia vida, o sea, en los últimos años. En los últimos 20 años. Yo no te puedo decir lo que yo he visto desaparecer del patrimonio arqueológico de México. Fuiste a Chichén Itzá hace una semana. ¿Qué pasó? Este es uno de los centros más visitados. Es impresionante la cantidad de extranjeros que... ¿Qué viste en Chichén Itzá? Cuéntanos. Una paradoja. Una paradoja muy profunda. Una paradoja entre la gallina de los huevos de oro. Eso es Chichén. Eso es Chichén. Y eso es Teotihuacán. Y eso es Tulum. Y eso es ¿Cuántos Cobá. visitantes en cada uno de estos Chichén Itzá es la recintos? ciudad más visitada del México prehispánico. ¿Con Su cuántos? promedio son 7,000 personas por día. O sea, eso quiere decir que habrá días en los cuales tienes 8,000. A ver si lo comparas. No sé, el Museo del Louvre tiene 8,000. Por ahí andará. O sea, es más o menos nuestro Museo del cuántas Louvre. personas entran al Louvre por día, pero no anda muy lejos. 7,000. Sí. ¿Y qué hacemos con esa gallina de los huevos de oro? La estamos matando. A ver, tenemos un grave problema en México. Yo soy una convencida de las causas de los trabajadores, pero cuando un sindicato se convierte en el arma mortal para matar a la gallina de los huevos de oro, algo no está bien. A ver, interpreto. El sindicato de Lina está acabando con Hay los muchos sindicatos sitios en México arqueológicos. similares. Pero está acabando con los sitios arqueológicos. No, pero su falta de colaboración es difícil de entender. Ahora, Me van a matar. En Chichén tienes vendedores ambulantes. Nada más, pues todo el ingreso a Chichén Itzá está copado, pero no es el caso único. Es el negocio de ellos. Bueno, a ver, en Teotihuacán se ha logrado... Centenares pero Palenque está invadido. O sea, tenemos una O sea, me imagino el Museo del Louvre paradoja. atrapado Claro, por los vendedores ambulantes. Imagínate que estuvieran así, tú vas entrando a la sala de arte islámico y te dicen, cómpreme usted aquí, mire, tiene reproducciones de la Gioconda. ¿No?
Ahora, ¿eso qué es? ¿Falta de autoridad? ¿No? ¿Falta Yo de interés? creo- ¿Falta de presupuesto? Miedo. Es miedo, Ricardo. A enfrentar a esos fantasmas. En un país en el cual tenemos una situación social, económica, política, religiosa, etcétera, 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 tan volátil, cualquier medida que tú tomes va a ser tomada como una medida política, de un lado y del otro. A ver, se lo dijiste muy bien. La cultura su defensa es un acto político. No puede ser de otro tipo. Ahorita es un gobernante que le dedique el 4%. Estamos en una época donde la embestida internacional a nuestra identidad es de las peores que yo he podido registrar. O sea, no creo que en el 19 hubiéramos, digamos, hablado como estamos hablando hoy, pero ese es el otro episodio similar. No más porque no los dejamos en el 19 quedarse con nuestro patrimonio Porque cultural. tuvimos un Juárez que dijo hasta aquí llegaron, señores. Pero déjame, entro a la época actual. Frente al trumpismo, el mexicanismo, es decir, la defensa de nuestra identidad, tendríamos que invertir en esos lugares que transforman la mentalidad del extranjero cuando viene a México y la nuestra con respecto a nuestra dignidad. ¿Por qué no hemos ligado política cultural con política de defensa de Mira, identidad? como dice mi marido, pregunta correcta, persona incorrecta. Si mía fuera la decisión, ¿Qué harías, mujer? por supuesto que invertiría en cultura. Por supuesto. Me asombra que los candidatos actuales a la presidencia de la República no tengan una propuesta cultural. Y lo Ninguno. digo por todos, ¿eh? Ninguno. La cultura no es importante. No es importante. No es importante. No es importante mantener la pintura rupestre de Baja California, que se podría convertir en otra gallina de los huevos de oro si estuviera bien manejada. Y con Porque la aquí cantidad es de la paradoja. visitantes gringos que bajan. Aquí es la paradoja otra vez. Un patrimonio cultural riquísimo, un manejo incorrecto de este patrimonio cultural. Pues no sabes cómo lamento lo que estás diciendo y al mismo tiempo me pongo a gritar ayuda contigo desde No hay lugar común. Y déjame cerrar, vamos a una fase de preguntas ya muy rápidas. Te Ok. ruego que reacciones con lo primero que te venga a la cabeza. Asociación libre. Palabra favorita. Esdrújula. Es linda esa palabra. La palabra que más detesta. Todos los, ¿cómo se llaman? Gerundios. Todos. Me chocan. Andando. Subjetivamente. El sonido que más te gusta. Pues la música, toda. Toda. Sí, ¿No hay preferencia? quizá los alemanes en general. Pero a ver, las cuatro estaciones o el canon de Pachelbel o qué sé yo. Me gusta la música. El sonido que más detestas. La moto. ¿Nunca te has subido una? Sí, claro, con mi marido. Y sin embargo No detestas. suena tanto. No suena tanto cuando Cuando estás pasa una moto con el escape abierto junto a ti, ¿qué pasa con tus oídos? Terrible. La tambora en una calle cerrada. La tambora en una calle cerrada. Mira, te acaba de surgir tu único anti-sinaloísmo. No, ¿Cómo lo pero voy a en una decir? plaza me encanta. Ok, que no sea cerrada. Si no hubiese sido esta historiadora que ha sido, esta académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿qué otra vida era posible para ti? Detective. Como de novela. Es que Como ¿qué hace un Delmer Mendoza, historiador? ¿o cómo que? Claro, no, hombre, como de El zurdo Mendieta. El zurdo Así. Mendieta me encantaría, sí, creo que mi amigo él y yo nos llevaríamos muy bien. A ver, ¿por qué? Porque un historiador del arte al que le gusta meterse en su trabajo es un detective. Es cierto, un investigador es un detective. Un investigador frustrado. es un detective, lo que quiere es saber por qué. Uno tiene SNI y el otro no. Claro. Hay que decir. Yo afortunadamente todavía. Estás en el Sistema Nacional de Investigadores. A ver, última pregunta. ¿Eres religiosa? No, De ninguna forma. soy profundamente espiritual. Profundamente espiritual. Bueno, vas a dejar un día esta tierra y te convertirás en otra cosa. ¿Qué te gustaría que un ente superior o alguien más te dijera con respecto a esta vida? ¿Qué balance se podría hacer de tu vida en ese momento? Pues yo creo que mi pasión fue servir. ¿Serviste, Teresa? Servir. Servir a mis hijos, servir a mis nietos, servir a mi familia, servir como una buena comida, a mi comunidad universitaria, servir a mi país. Servir. Eres una mujer ejemplar. Contigo no hay lugar común, pero construyes lugar común. Muchas gracias, Teresa. Gracias. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias por habernos acompañado este sábado por la tarde. Nos vemos
Próxima semana, 7 de la tarde, ADN 40. No hay lugar común.